Muy bien, hermanos, vamos ahora pues de nuevo a la segunda carta del apóstol Pedro. Esta vez en el primer capítulo. Y vamos a leer un solo versículo. El versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. En el último mensaje estuvimos viendo lo que los cristianos tenemos que hacer sobre la base de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Que nos tenemos que aplicar a la vida cristiana, ¿no? Que hemos de estar espiritualmente activos y con fruto, con celo, aplicándonos a las virtudes cristianas. Vimos esta lista de virtudes cristianas, hasta 8 virtudes, que son marcas y características del que realmente ha conocido a Dios y al Señor Jesucristo. Y bien, pues entonces el apóstol Pedro nos presentó la obligación, este deber, y al final con una promesa, ¿no? La promesa, al final del versículo 8, dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Vemos, es una grandísima promesa, ¿no? Que buenas son las promesas de Dios en su santa palabra. Cómo nos animan las promesas de Dios, ¿sí? A que hagamos lo que tenemos, lo que estamos obligados a hacer, ¿no? Sin duda, Dios, hablándonos en su santa palabra, es el mejor psicólogo que podemos tener, que nos motiva y que nos anima, ¿no? A cumplir nuestro deber. Pero Dios también nos anima, ¿verdad? No solamente a base de promesas, sino también lo hace por medio de advertencias. Por medio de advertencias. Y las advertencias de Dios son muy claras. Y las advertencias de Dios también pues son dignas de toda confianza, exactamente igual que las promesas. En la Biblia hay distintos tipos de advertencia. Normalmente o muchas veces nos encontramos las advertencias tipo de amenaza. Si estás haciendo esto, pues te va a ocurrir esto otro, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel, ¿no? El alma que pecare, esta morirá. O tantas otras veces en los proverbios, ¿no? Pero también vemos este otro tipo que tenemos aquí, que solo describen a las personas que hacen estas cosas. Digamos, el castigo, se puede decir, está implícito, pero no está dicho. Lo único que hace sobre todo es describir a la persona que hace eso. Presenta la realidad tal como esta es. Y bien, pues este versículo 9 que hemos leído forma parte de este segundo tipo de advertencias, ¿no? Estar describiendo el carácter o la manera de ser de las personas que dice que no están espiritualmente activas, que no tienen en su vida estas características o estas virtudes cristianas. Pero vemos que al apóstol Pedro no les está diciendo que era el caso de ellos, de los lectores, no lo está diciendo. Está simplemente describiendo el hecho, ¿no? Está afirmando que las personas que se encuentran en este caso, en esta situación, realmente pues son así. Y bueno, pues de estas personas el apóstol Pedro en este versículo dice pues básicamente 3 cosas. Primeramente,
Lo primero, su problema espiritual. Su problema espiritual dice que es que están faltos de las gracias, faltos de las virtudes que caracterizan al cristiano o que caracterizan al verdadero cristiano. Dice, el que no tiene estas cosas es ciego. Vemos, el que no tiene estas cosas. Y lo cierto es que vale la pena pues, también tener presente que en el original lo que dice exactamente es en aquel en el que no están estas cosas, en el que no están presentes estas cosas. Vemos, no dice tanto que si él lo ha conseguido, no lo ha conseguido, lo tiene o no, sino que están ahí, están ahí. Dicen, bueno, ¿están estas cosas en ti o no lo están? ¿Están estas cosas presentes en ti o no lo están? La cuestión es si está presente o no la gracia de Dios para salvación. Y esta gracia de Dios para salvación se conoce por los frutos. Es por los frutos que esta gracia se ve en los demás. Porque si no es una cosa que solamente ocurre dentro de cada uno, pero lo demás eso no lo vemos. La gracia de Dios se ve en sus frutos por los demás. Y bien, pues dicho de otra manera, lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que es absolutamente necesario que la fe del cristiano, pues esté acompañada con todas estas obras y todas estas virtudes y todas estas características. Como cristianos, sabemos, hermanos, que como cristianos, protestantes, reformados, que seguimos entonces la enseñanza de la Reforma Protestante en el siglo XVI, pues nosotros también creemos y confesamos este principio tan importante de la sola fe. La sola fe. Pero este principio de la sola fe se tiene que entender bien, porque la sola fe lo que significa, está hablando de la justificación. Es decir, que Dios nos justifica no sobre la base o no contando sobre nuestras obras o nuestros méritos, sino solamente pues por nuestra fe, solo por la fe. No cuenta méritos, no cuenta obras. Pero se tiene que entender bien para no confundir esto de sola fe, en el sentido de que con tener solo la fe ya basta. Con tener solamente la fe, o que se puede tener la fe sin más. La fe sin más no existe. Si hablamos de fe verdadera, si hablamos de fe que salva, la fe siempre está acompañada de obras y siempre ha de estar acompañada de un carácter cristiano. No estamos diciendo que seamos perfectos, no estamos diciendo que seamos pues, ángeles o que seamos santos, ¿no? Que vayamos con la corona por la calle. Siempre estamos pues necesitados de pedir perdón al Señor. Primera de Juan, el capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso, porque Dios nos lo dice en su palabra. Pero se tiene que ver el fruto, el resultado de la fe en la vida de las personas. Tiene que ser así. Tiene que ser así porque si no, ocurre lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿no? Vemos, ¿no? Yo tengo fe, con esto ya me vale. Pues dice, no, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y
Y después dice en el versículo 20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? La fe sin obras está muerta. Y no conseguimos nosotros recibir la gracia o la justicia de Dios por este tipo de fe. Bien, pues entonces, el problema entonces, volviendo al problema que decíamos, ¿no? de aquel que no se ocupa de tener esta vida o que no tiene estas gracias en su vida, el problema está en las personas. En las personas, cada uno, ¿verdad? Individualmente. En particular. Pero el problema es que esto siempre va a más. El problema es que esto tiende a expandirse. Y que entonces ya no solamente afecta a unas pocas personas, sino que siempre entonces eso avanza y afecta cada vez a más personas. Entonces esto de pensarse que uno es creyente, simplemente por el hecho de decirse creyente, simplemente por decir que él cree, sin más, pues es un problema que puede afectar a mucha gente. Mira, en el catolicismo romano es lo que dicen, ¿no? No, yo soy creyente pero no practicante, ¿no? Creyente y no practicante, pero eso es también algo que ocurre dentro de nuestras iglesias o nuestros círculos, ¿no? Antiguamente se hablaba del nominalismo, ¿no? De ser un cristiano nominal, es decir, solamente de nombre, de ser evangélico solo de nombre, o ser de familia solo evangélica y que vas a la iglesia, pero eso no se ve en tu vida. O no vas a la iglesia, o vas muy poco a la iglesia, ¿no? Y bueno, pues también ahora últimamente se llama esto del ser de cultura evangélica. Ahora es la expresión de cultura evangélica. Es decir, que conoces a bastante gente, que ya el ser evangélico no es una cosa muy extraña porque tienes familia, tienes amigos, compañeros, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues no te chocan las cosas, incluso ir a la iglesia no es una cosa muy grave, ¿no? Muy difícil para uno. Esto sobre todo creo en los países de América Latina. Aquí en España la gente que no es evangélica sigue siendo muy reticente a visitar las iglesias evangélicas, pero en los países de América Latina hay esa facilidad, ¿no? Y se dice, bueno, que se está creando una cierta cultura evangélica. Bueno, pues sí, es mejor que vaya la gente a la iglesia que no vaya, y es mejor que escuche a que no escuche, pero el problema es pensar que con eso ya basta. El problema es pensar que, bueno, que yo voy a la iglesia a lo mejor cuando hay un problema, o a lo mejor cuando hay una cosa que festejar, hay alguna celebración especial, ¿no? Y bueno, pues voy y después me paso X tiempo sin ir, X semanas, X meses, ¿no? Y después, pero sigo teniendo ese contacto, sigo teniendo esa vinculación con. Y no se preocupa uno verdaderamente de que el evangelio haga mella y que eso realmente se refleje en su vida, por las obras y por el carácter y la manera de ser. Entonces ya digo esto, mejor ir que no ir. Pero eso no basta. Es mejor decir que uno cree que decir, no, yo soy pues ateo. Bueno, ya para empezar no se le tiene que estar pues tratando de convencer sobre la existencia de Dios, sí o no. Pero el problema es pensar que con decir que yo creo en Dios ya está. Se tiene que ver por las obras, se tiene que ver también por un carácter, se tiene que ver también por la presencia de las virtudes cristianas. Bien, pues esto es lo primero que dice el apóstol Pedro, el problema, pero después también, a continuación, vemos cómo califica él a esa persona que tiene ese problema. Y dice que el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta. Aquí es
Curioso porque en el original lo que dice literalmente es ciego, miope. Aquí habla de, sí, además es la palabra la cual proviene, ¿no? Miope, miopía. Y bueno, pues a esto no se le tiene que dar mucho más vueltas o pensar. Es decir, que no hay ningún problema en que primero diga que es ciego y que después diga que es miope. Digo esto porque hay veces que algunos pues ven aquí una cierta contradicción. Hay incluso versiones de la Biblia, ¿no? Nuevas versiones, ¿no? Internacionales que lo traducen como diciendo está tan miope que no ve, ¿no? Entonces no, esto es una manera figurada de hablar porque no está hablando de la vista física. Aquí está hablando en un sentido espiritual, de la vista espiritual. Y esto es una manera de hablar, porque ¿esto qué significa? La visión en la Biblia, el ver, es sinónimo de entender, de comprender, de conocer realmente las cosas, ¿no? Entonces, lo que aquí está diciendo es que aquel que no tiene estas cosas presentes en su vida carece del verdadero conocimiento de Dios. No tiene un verdadero conocimiento de Dios. No tiene un verdadero entendimiento espiritual de Dios y de las cosas de Dios. No tiene conocimiento ni entendimiento de las cosas de Dios. La palabra de Dios no la entiende. Ni ve tampoco la necesidad de la palabra de Dios. La falta de conocimiento espiritual es algo grave. Hemos estado viendo las últimas semanas en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, el mandamiento que da Dios al profeta de ir a endurecer el corazón del pueblo, y vemos entonces en este versículo que habla también de la vista, ¿no? Para que no vean. Podemos leer, repasar rápidamente Isaías 6, 9 y 10, cuando dice oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Vemos, ver, comprender, ¿no? Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces vemos, hermanos, que el no ver, es decir, el no tener este entendimiento, este conocimiento espiritual de las cosas de Dios, es algo grave porque es una marca de endurecimiento del corazón. Del endurecimiento del corazón. Una persona con el corazón endurecido no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios y ni siquiera tiene interés por la palabra de Dios, no ve, pues, no le da ninguna importancia. Si la palabra de Dios dice esto, pues no le causa ningún problema si hace lo contrario. No le presta ninguna atención. La palabra de Dios no tiene ningún peso para él. Y esto del endurecimiento del corazón, por lo tanto, vemos, ¿no? Si uno no tiene estas virtudes que hemos dicho, entonces esto es también un rasgo de que esa persona tiene un problema espiritual, no sea que esté en este endurecimiento de corazón, ¿no? Y este endurecimiento de corazón, ciertamente, la Biblia pues habla que lo tiene la gente, comillas, de los de fuera, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, habla así de los gentiles, de aquellos que no son pues, creyentes, dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como andan los otros gentiles, y andan en la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, dice, por la dureza de su corazón, por el endurecimiento, la dureza de su corazón. A los de fuera, los demás gentiles, ¿no? Pero la palabra de Dios también advierte a los de comillas de adentro, a los creyentes, es decir, a nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos... No, es 3. ¿Verdad? Es el capítulo 3. Versículos 12
13 dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entonces vemos, este endurecimiento es una realidad terrible y puede llegar a ser también algo entre aquellos que confiesan el nombre de Cristo. Y es algo que tenemos que tener presente. Y para ello hemos de ver, para ello hemos de comprender la palabra de Dios y las cosas de Dios. Y el por qué Dios nos dice las cosas, la importancia de todo lo que Él nos dice. Y bien, pues ya lo tercero que dice el apóstol aquí, volviendo a 2 de Pedro 1:9, dice que es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, de sus antiguos pecados. Aquí el lenguaje sigue un poco la idea del endurecimiento del corazón, porque cuando dice habiendo olvidado, literalmente lo que dice es habiendo recibido el olvido. Es como cuando, pues, le viene. Es una cosa que le viene, el endurecimiento del corazón de esa manera, habiendo recibido el olvido por sus antiguos pecados. Es decir, que le ha venido un estado de apatía por las cosas de Dios, de desinterés por las cosas del Señor, por seguir los caminos de Dios. Y dice pues, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando habla aquí de la purificación de sus antiguos pecados, la inmensa mayoría de los comentaristas aquí siempre ven una referencia al bautismo cristiano. Y esto es normal porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se relacionan las dos cosas, el bautismo y el perdón de los pecados. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, al final de la predicación de Pedro en Pentecostés, cuando dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O también en Hechos capítulo 22 y versículos 16, Hechos 22, 16, allí leemos, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Y también por último, Efesios capítulo 5 y versículo 26, podríamos decir más, pero nos quedamos ahí. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos la Biblia, el Nuevo Testamento, relaciona el bautismo, el perdón, la purificación de los pecados. El bautismo simboliza, representa el perdón y la purificación, el lavamiento de los pecados, pero no solamente es que lo simboliza, sino que es una promesa visible de Dios. Es un sacramento, una promesa visible. Es la promesa de que Dios lavará los pecados y perdonará los pecados y purificará los pecados. De la misma manera que el agua pues limpia el cuerpo, así Él va a limpiar y a lavar nuestra alma del pecado.
Aquí, por lo tanto, está hablando del bautismo, aunque no lo nombra por nombre, se está refiriendo a él por lo que el bautismo representa y también por lo que el bautismo promete, esta purificación. Y así, por lo tanto, lo que está diciendo es que aquel que hace esto ha olvidado su bautismo. Ha olvidado su bautismo cristiano. Y que ese bautismo cristiano es extremadamente importante, trascendental, porque es la promesa de Dios que Él nos ha concedido. Que es una promesa firmísima, que es una promesa verdadera y que nos compromete, que estamos ligados a Dios por esa promesa. Y dice pues, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, de los pecados anteriores a haber recibido el bautismo, a la vida pues de pecado antes de conocer a Dios, cuando no iba para nada a la iglesia, o cuando no conocía a Dios, no oraba a Dios, ni se preocupaba por nada de las cosas de Dios. Se ha olvidado entonces de la gravedad de aquellos pecados. Y por eso está entonces vacilando entre seguir a Dios y no, entre un pie en los caminos de Dios, un pie en el mundo y seguir un poco con las andadas. Entonces vemos, hermanos, esta es la visión que nos da el apóstol Pedro en este versículo. Entonces decíamos que es una advertencia, es una advertencia a los creyentes, es una advertencia a los que han recibido el bautismo, a los que asisten, a los que atienden sobre todo. Y no está aquí amenazando de un castigo especial, porque ya lo que está diciendo es lo suficientemente serio para que hagamos caso y para que nos planteemos las cosas, porque lo que aquí está diciendo es una realidad terrible. De lo que ya, digamos, para resumir lo que ha dicho el apóstol Pedro aquí, lo podemos ver también incluso en términos, podemos decir, médicos. Porque al principio él habla de los síntomas. Aquel que no tiene estas gracias, no están presentes en él. Después entonces da el diagnóstico, dice, es ciego, miope, no ve, no comprende la palabra de Dios. Está ese riesgo del endurecimiento del corazón, ¿no? Y dice, habiendo olvidado, la purificación de sus antiguos pecados, y esto sería la causa de esa enfermedad, ¿no? Las enfermedades normalmente tienen causa, ¿no? Si uno bebe, va a tener problemas, ¿no? Con el hígado, ¿no? O con el corazón, o si fuma va a tener problemas, ¿no? Cáncer o de lo que sea. Bien, el problema aquí es que se olvida de ese bautismo, de lo que Dios le promete y del compromiso que él tiene con Dios por ese bautismo. Y en el fondo, entonces, el problema, a la base de todo, ¿cuál es? El problema es que no concede importancia a las cosas de Dios. No concede importancia a las cosas de Dios. El problema es una grave ligereza con las cosas del Señor. No tomarse las cosas de Dios en serio. Volvernos desenfadados con las cosas del Señor, sin ver la tremenda importancia para nuestra vida, tanto aquí, nuestra vida aquí, como también el destino eterno de nuestras almas. Y esto, como digo, está dirigido a los que se reúnen y a los que se dicen cristianos,
por lo cual tenemos que también aplicárnoslo de la misma manera que nos aplicamos gustosamente las promesas de Dios. Entonces nos tenemos que preguntar cada uno, ¿cómo estamos andando como cristianos? ¿Cómo está tu compromiso con el Señor en el día a día? ¿Se ve esto en tu manera de ser? ¿Se ve esto en tu compromiso con Dios? Tu compromiso también con la iglesia, porque con el bautismo, también en los votos del bautismo nos comprometemos con la iglesia. La vida espiritual, el carácter cristiano está creciendo, está estancado o está yendo a menos. Es algo que tenemos que preguntarnos y que hemos de ser capaces de decir. Nuestra asistencia a los medios de gracia, es decir, los cultos, las reuniones de la iglesia, ¿es algo creciente, estancado o va a menos? ¿Le concedemos importancia a estas cosas? En cuanto a los medios de gracia, lo consideremos, la asistencia a las reuniones, lo consideramos como los medios para ir creciendo en el conocimiento del Señor y su palabra, y que esto entonces siga transformando nuestras vidas. Y por supuesto, hermanos, estamos a las puertas del verano, cuando ya estamos en el verano, y a las puertas de las vacaciones cuando lleguen, ¿no? Para los que vamos a recibir las vacaciones, o los que no, pues no. Porque ahora, pues ya no como antes, ¿no? Antes se plegaba todo el mundo en agosto y ahora la cosa es distinta. Pero en todo caso, como antes se decía, ¿no? Que no hemos de tomar vacaciones de las cosas del Señor. Y es cierto. No hemos de tomar vacaciones, ¿no? De seguir leyendo la Biblia y de seguir orando personalmente, en familia, y de seguir asistiendo en la medida que podamos, ¿no? A la iglesia. Si nos vamos entonces a otro lugar de vacaciones, pues procurar asistir a una iglesia, al lugar donde vamos de vacaciones, ¿no? Porque ese también es nuestro deber. Bien, pues entonces, hermanos, que nos estemos planteando estas cosas porque digamos, son sumamente importantes. Son sumamente importantes y el Señor nos las da para que también nos motivemos a ello. Para que también nos motivemos. Para que entonces nos acordemos de nuestra antigua vida y digamos, no, yo no quiero volver nunca más allá. Ya tuve bastante, ya no quiero más. Y queramos entonces continuar adelante, ¿no? No mirar atrás, ¿no? Aquel que pone la mano en el arado y mira atrás dice no es apto para el reino de los cielos. Mirar adelante, ¿no? Como el apóstol Pablo, ¿no? Decía, ¿no? Dejando lo pasado atrás, ¿no? Miro adelante, prosigo adelante, ¿no? Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pues, hermanos, que así sea, y que el Señor nos ayude a acelerar a todos de esta manera. Amén.